Hola, jóvenes y señoritas estudiantes. Hoy iniciamos una nueva experiencia de aprendizaje. Aprovechamos las potencialidades de la zona para generar prototipos que promuevan el trabajo en las familias. Esta experiencia surge a raíz de una situación en la que nosotros actualmente nos encontramos. Todos sabemos que la economía a nivel de nuestro país, a nivel mundial, ha sido afectada debido a la emergencia sanitaria. Ya que hay limitaciones a nivel de actividades sociales y comerciales. Y para poder nosotros enfrentar esta situación, nos plantean un propósito. Dice que las y los estudiantes tenemos que promover prototipos que promuevan el trabajo en las familias, aprovechando las potencialidades de nuestra zona. Ante ello, nos plantean una pregunta desafiante. ¿Cómo los estudiantes promueven el trabajo en las familias aprovechando las potencialidades de la zona? Nos dicen, ¿cómo podríamos nosotros promover el trabajo a raíz de aprovechar las potencialidades que tiene nuestra zona, nuestra región, nuestra ciudad? Para ello, ustedes ya saben que cada experiencia tiene un promedio de duración de 3 actividades o 3 semanas. Hoy iniciamos con la primera actividad. Esta primera actividad se denomina formulamos el desafío aprovechando las potencialidades de nuestra zona y recogemos información de nuestra familia aplicando la metodología Design Thinking. Algo importante, ¿qué vamos a decir? Formulamos el desafío. ¿A partir de qué? De las potencialidades que tiene nuestra zona, nuestra ciudad. Y recogemos información. ¿Ya? Entonces, y siempre trabajando con esta metodología Design Thinking. Entonces, vamos. Particularmente en esta actividad, el día de hoy, tenemos pues un desafío. Identificar las potencialidades de nuestra zona. Es nuestro principal desafío en este momento. ¿Qué potencialidades tiene nuestra zona? Ustedes pueden observar acá el mapa del Perú y vemos que cada zona es rica en diferentes aspectos. Algunos son el aspecto minero, ya sea el oro, la plata, el bronce, el cobre, algunos en la agricultura, algunos en la ganadería, otros en la gastronomía, en la pesquería. Entonces nosotros, por ejemplo, que somos de la región Puno, que es esta zona, ¿qué potencialidades tiene esta nuestra región? Esa es, o ese es nuestro desafío, jóvenes y señoritas. Entonces, para identificar estas potencialidades, nosotros tenemos que observar simplemente y darnos cuenta que el Perú, por ejemplo, como les dije, y nuestra zona, por ejemplo, Puno, tiene muchas potencialidades, ya sean forestales, ya sean pesqueras, por ejemplo. Esta es una imagen, por ejemplo, del mar, ¿no? De la costa. Pero también nosotros a nivel de nuestro departamento tenemos algunas lagunas, ríos, el lago Titicaca, donde nosotros tenemos riqueza marina, ¿no? Riqueza pesquera. Y, por ejemplo, los criaderos de trucha. Y podemos observar así bastantes potencialidades. La agricultura, la ganadería, la gastronomía, ahí está nuestro plato de trucha. También hay riquezas a nivel nacional que se pueden aprovechar, por ejemplo, el turismo. Y, por ejemplo, este es Machu Picchu, ¿no? Un centro arqueológico con riqueza cultural e histórica. A nivel de Puno, ¿dónde es el turismo? Muy conocido, ¿no? La isla de los Urus, por ejemplo. Entonces, nosotros tenemos que ir conversando con la familia y tenemos que ir identificando todas estas actividades. Y de esto, escoger pues una. ¿Cuál podríamos usar nosotros para generar oportunidades de trabajo, podríamos decir? Continuemos. Entonces, luego de haber observado y haber reconocido las potencialidades de nuestra zona, nosotros vamos a dialogar con nuestra familia o podemos buscar en internet información. ¿Qué potencialidades tiene Puno? ¿Ya? Por ejemplo, acá he puesto una imagen. Esta es una imagen nuestra de Juliaca, por ejemplo, uno de nuestros centros comerciales. ¿Ya? Es una de nuestras potencialidades, el comercio, por ejemplo. ¿Cómo podríamos aprovechar eso para generar más fuentes de trabajo? Muy bien. Acá les he puesto un ejemplito, ya, o 3 ejemplos, que dice, por ejemplo, en mi zona existe una gran producción de frutas. ¿Quién diría esto? Por ejemplo, las personas que vivían por la zona de Sandia, ¿verdad? En mi zona hay gran producción de quinoa. ¿Quiénes? Por ejemplo, según la estadística, Cabana, a nivel de Puno, por ejemplo, es una de las grandes zonas donde hay producción de quinoa de calidad, quinoa de exportación. También tenemos, dice en mi zona hay una gran producción de papa. ¿Dónde hay papa, por ejemplo?
Por ejemplo, en Cuyucuyo, acá mismo nomás, acá los vecinos en Chucuito, no sé, en Arapa, en tantos lugares. Entonces, nosotros sí tenemos que identificar, puede ser eso o puede ser otras potencialidades. Estos solo son ejemplos, jóvenes y señoritas, ¿ya? Entonces, una vez que nosotros ya hemos identificado estas principales potencialidades, nosotros tenemos que redactar. Ya, yo, por ejemplo, los ejemplos lo he puesto acá. Voy a poner acá. Voy a imaginar que yo estoy haciendo mi tarea. Solo son ejemplos jóvenes. En mi zona hay producción de quinoa, por ejemplo. ¿Ya? Imaginando que yo soy de Cabana o de alguna zona de por acá también que crece bastante quinoa. Otro ejemplo, ¿cuál sería, por ejemplo, para la tarea? Imaginemos que estamos haciendo la tarea. En mi zona hay gran producción de queso. De repente hay una zona, por ejemplo, las zonas de Ayaviri, ¿no? Hay producción de leche y por tanto ellos elaboran quesos. Otro. Seguido, vamos, nos dicen ya una vez que hacemos esta primera parte, tenemos que decir, formulamos nuestras preguntas y redactamos nuestros desafíos. ¿De dónde? ¿De dónde, jóvenes? Justo de esta potencialidad que acabamos de seleccionar, de ahí vamos a sacar, ¿ya? De ahí tenemos que sacar. Y acá nos pone un ejemplo, por ejemplo, ¿qué dice? ¿Qué productos alternativos se podría producir a partir de la quinoa? ¿Se dan cuenta? Esto que estaba acá como potencialidad, ya lo estoy planteando como pregunta retadora. ¿Ya? Continuamos. A su vez, dice, formulemos nuestro desafío en relación con el aprovechamiento de las potencialidades de nuestra zona. Miren, esto que acabo de plantearlo como una pregunta retadora, aquí ya lo estoy planteando como un desafío. ¿Qué dice? Elaborar productos diversos a base de quinoa de esta forma promuevo el empleo de mi familia. ¿Cómo es esto, profesor? ¿Qué productos diversos? Por ejemplo, la quinoa solita, de repente cuesta 10 soles el kilo. Si yo la convierto en hojuela de quinoa, la hojuela de quinoa, por ejemplo, 250 gramos, el sobrecito está a 10 soles. ¿Se dan cuenta? Al elaborar un derivado de quinoa le doy más valor. Muy bien. Otro ejemplo. A ver, otro ejemplo, un hito más para que ustedes sigan. Solo son ejemplos jóvenes. Ustedes tienen que poner las potencialidades de su zona. ¿Ya? Muy bien. Yo, por ejemplo, he entrado a internet, como pueden ver en esta imagen, y acá en esta revista agraria dice que Puno, dice papa, quinoa, cebada, haba, productos que más se cultivarían en Puno. Entonces voy a buscar otro ejemplo. ¿Cuál puedo tomar? El habas. A ver, listo. En mi zona hay gran producción de habas. ¿Cómo lo planteo esto en mi zona hay gran producción de habas? ¿Cómo lo planteo aquí? ¿Cómo? ¿Cómo elaboro mi pregunta retadora? Me pregunto así. ¿Qué productos alternativos se podrían producir a partir de habas? Ahora, una vez que yo elabore mi pregunta retadora, me voy a mi desafío. ¿Cómo planteo este problema retador o esta pregunta retadora como desafío? Así, miren. Elaborar productos derivados a base de quinoa. De esta forma promuevo el empleo de mi familia. Ya ve, haré harina de habas. No lo sé, ¿no? Eso también nos puede ayudar mucho en el internet, también nuestros papás, algún familiar, ¿verdad? Y esto sería el reto 1, ¿ya? Y recuerden algo muy importante que siempre les he dicho, ¿no? El reto no debe ser ni muy amplio ni muy limitado. Continuemos. Una vez que nosotros ya nos hemos planteado el desafío, ya tenemos ya, como se dice, la meta, qué queremos hacer, entonces ahora sí vamos a aplicar la metodología Design Thinking. Todos sabemos que la metodología Design Thinking tiene 5 fases. ¿Y cuál es la primera fase con la que tenemos que empezar hoy? Correcto, empatizar. ¿Y qué es empatizar? Ya se los había dicho anteriormente, es aprende de los usuarios para los que estás diseñando. ¿Y cómo yo puedo aprender de los usuarios? Empatizando. ¿Cómo empatizo? De 2 maneras. Observo lo que ellos hacen o los entrevisto. Entonces nosotros el día de hoy vamos a seguir hablando de la entrevista, pero ya no simplemente formulando preguntitas para una entrevista, sino tenemos que comprender qué es la entrevista. La entrevista es una técnica, ¿ya? ¿Qué sirve para qué? Para la investigación cualitativa. Profesor, cualitativa. ¿Qué es cualitativa? Cualidades, jóvenes. Cualidades. Esto podría ser así, me gusta así, esto sería así, eso. Entonces se dan cuenta, la entrevista no es cualquier cosa, sino es una técnica, ¿ya? Que se usa sobre todo en la investigación cualitativa. Muy bien.
Continuemos. Entonces aquí nos dan un consejo, ¿ya? Dice, recuerda que tus posibles entrevistados o entrevistadas deben ser personas de tu entorno familiar, ¿ya? Ya que estamos viviendo el aislamiento social por la pandemia. En este momento es momento de aplicar la entrevista teniendo en cuenta las recomendaciones brindadas, ¿ya? Entonces es importante tomar en cuenta que, cuidado con decir, pero el profesor ha dicho que yo tengo que ir a entrevistar y salir a la calle. No, no, no. Ahora, si ustedes quieren entrevistar a alguien de repente que está lejano a ustedes, usen las redes sociales, ¿ya? Y pueden entrevistarlo a través de redes sociales. Continuemos. Bien, entonces planificamos y realizamos la entrevista. Ustedes ya saben bien que una forma de plantear las preguntas es así. ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Qué ves? ¿Se acuerdan? ¿Qué oyes? ¿Qué dice? ¿Qué hace? ¿Cuáles son sus necesidades? O cómo, cuéntame tu experiencia, ¿por qué? Entonces, son maneras como nosotros deberíamos de dirigir nuestras preguntas. Recuerden que nuestras preguntas no tienen que ser respondidas con un sí, con un no, sino con opiniones abiertas. Entonces, aquí, hoy día de hoy les presento este cuestionario de entrevista. Ustedes ahora, a diferencia de la EPSA que solo han hecho sus preguntitas, tienen que hacer un cuestionario, ¿ya? Un modelo, más o menos una hoja, donde van a estar sus preguntas, van a estar también las respuestas que les va a dar cada uno de los entrevistados, ¿ya? Muy bien. Acá les he puesto acá dice, por ejemplo, aplicativos, descripción. Profesor, ¿por qué ha puesto esto? Ah, ya. Por ejemplo, las personas que tienen de repente la posibilidad, han tenido la posibilidad de acceder a las tabletas que el gobierno ha ofrecido, ya tienen en las tabletas estas aplicaciones. Ya es una aplicación, por ejemplo, para grabar voz. ¿Pero por qué, profesor, si mi celular también graba? Ah, ya. La diferencia de las otras aplicaciones, esta aplicación, jóvenes y señoritas, de repente tiene una calidad más profesional. ¿Por qué? Por ejemplo, en este momento, cuando yo estoy grabando este video, hay ruido, de repente, ¿no? Entonces, o mi voz está muy bajita. Entonces, ¿qué hace esta aplicación cuando yo la uso? Ah, lo que hace es eliminar un poco los ruidos y aclarar más la voz. Entonces, ¿puede servir esto como un instrumento para qué? Para tu entrevista, claro, podrías usarlo, ¿ya? Y esta aplicación entonces es gratuita, ustedes la pueden descargar a sus celulares o a sus tablets. Y ahora estamos listos para nosotros realizar el segundo reto. Dice, diseña el formato de tu entrevista. Ah, eso es tu reto, joven, ah, señorita. Esto es lo que ustedes tienen que enviar como evidencia. El formato de su entrevista. Y traslada las preguntas y aplica tu entrevista a cada miembro de tu familia. ¿Ya? Principalmente. Listo. Como ya les he dicho, pueden grabar la entrevista también usando ese aplicativo que les acabo de mostrar, que es el Dolby On. Este es el cuestionario. Así, miren, por favor, ya les he ayudado con el avance del cuestionario. Ustedes tienen que hacer, más o menos va a ser el modelo. Yo, por ejemplo, he elaborado mi cuestionario. Ahora, ¿cómo voy llenando? Un cuestionario para cada persona. Por favor, si van a entrevistar a 5 familiares, 5 cuestionarios. Por ejemplo, yo voy a entrevistar a mi papá. Allá, nombres y apellidos de mi papá. A José Durán. Parentesco, mi padre. Su profesión, él es profesor también. Fecha y hora de la entrevista. ¿Qué día lo voy a entrevistar? Ah, lo voy a entrevistar el 30 de abril a las 5 de la tarde. Desarrollo de la entrevista. Ah, acá tengo que poner la presentación, por ejemplo. Allá, entonces pongo presentación. La presente entrevista tiene como propósito aprovechar las potencialidades de nuestra comunidad de manera particular sobre el Havas. Ah, mira, ya he tomado la idea del Havas. Y sigo poniendo más cosas, ¿no? Esto me da una idea ya para cuando yo empiece la entrevista. Preguntas, a ver, por ejemplo, unas preguntas como ejemplo. Ah, le puedo preguntar, ¿qué beneficios nutritivos conoces del habas? Y ya me dirá, no, el habas sirve para esto, para esto, para esto. Pregunta 2, ¿qué valor agregado podrías darle al habas? Ah, miren, estamos hablando de las plantas de nuestra tierra de aquí, Puno. Y continuamos así. Muy bien, jóvenes y señoritas, espero que se haya sido clara la sesión. Acá les he puesto una frase que dice, no soy detallista, le doy valor agregado a mi producto. ¿Ya? Acá les he puesto, por ejemplo, un producto a base de habas, es harina de habas. Miren, ya está en un sobrecito y ya le han dado un valor agregado, ¿no? Es un derivado de esta harina de habas, pues del habas, como ya dije. Muchas gracias por su atención. Feliz estudio para todos.